Señor, muchas gracias te doy por este momento tan especial que me das el privilegio de adorarte, de cantarte. Y hoy en esta mañana yo les invito a todos ustedes que cantemos delante del Señor y le digamos que Él es todo para nosotros. Bendito sea Dios. Recibe, Señor, nuestro canto. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda a mi enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Te exaltamos, Dios. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Una vez más, Dios, Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda a mi enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Sí, Señor, Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande
agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres un Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú, Señor Jesús, solo tú, mi amado mío, transformas todo mi ser. Y por eso te agradecemos, Dios, te agradecemos que estés pendiente de todos nosotros. Solo tú estás siempre con nosotros, ayudándonos, Señor, aún en nuestra adversidad, aún en todos nuestros problemas. Gracias, Señor. Gracias por esa bondad, por tu misericordia, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Dios. Oh, sí. El Señor nos bendiga a todos. El Señor nos unja con su presencia todos los días de nuestras vidas. El Señor les bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de Escuela de Campeones. Vamos a ir a la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a reflexionar bajo el título Una fe en continuo crecimiento. Una fe en continuo crecimiento. Por favor, abra su mente, abra su corazón para atesorar esta preciosa enseñanza que se encuentra en esta epístola de la palabra de Dios y que nos habla acerca de la fe que todo hijo de Dios debería de ejercitar. Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Voy a leer el versículo 1 y 2. de la traducción Reina Valera de 1960. Acompáñame, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos. En otras palabras, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es decir, estar convencidos de aquellas cosas que no vemos y que las vamos a recibir. Así de sencillo. Pero el versículo 2 dice lo siguiente: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, nuestros antepasados. Estos hombres y mujeres fueron aprobados porque tuvieron fe. Esa fe que deberíamos de tener todos los hijos de Dios. Y la palabra de Dios hace mención y hace referencia a nuestros antepasados en este mismo capítulo 11 de Hebreos. Nos habla de Abel en el versículo 4, en donde este joven ofrece un excelente sacrificio, mejor que el de su hermano Caín. Y se habla aún todavía de la fe de este jovencito. Pero también se nos habla de la fe de Enoc en el versículo 5, en donde este hombre fue traspuesto y no vio muerte. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Y eso da testimonio también Dios de que le agradó su fe.
de este hombre. En el versículo 7 nos habla de Noé. Todos conocemos la historia de Noé. Este hombre fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Diluvio. Este hombre le creyó a Dios y preparó el arca, construyó el arca y como resultado su familia fue salva. No así aquellos que no quisieron hacer caso. Pero también nos habla de la fe de Abraham. Versículo 8. Usted lo lee en casa, tómese el tiempo, disfrute de todo el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos y se va a dar cuenta usted. Abraham fue llamado por Dios y obedeció y salió de donde estaba. Salió sin saber a dónde Dios lo mandaba. Solo obedeció. Y esa fe le agradó a Dios. Viene aquí importante. Pero en el versículo 11 nos habla de una mujer. La fe de Sara. Esta mujer era estéril y recibió la fuerza de parte de Dios para que ella concibiera. Y dio a luz aún fuera de tiempo. Ya era una mujer avanzada. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esto debemos nosotros de imitarlo. Y por supuesto, en el versículo 24 de este mismo capítulo nos habla de la fe de Moisés. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tuvo identidad con ese Dios todopoderoso. Con esto en mente, amada iglesia, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo consideramos nuestra fe en Dios? ¿Cómo está nuestra fe? Es importantísimo. Yo creo que es una pregunta que realmente es buena hacerla. ¿Cómo consideramos nuestra fe? ¿Es una fe en continuo crecimiento? ¿O es una fe estable, persistente, firme? ¿O una fe genuina? O escúcheme, ¿o una fe débil, inactiva o intermitente? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Por qué de todo esto? Porque muchas veces nuestra fe se encuentra asediada por las dudas. Aquí viene este elemento, las dudas. Y en un alto grado por el temor. Yo quiero recordarles lo que dice la palabra de Dios. Que la fe es un don. ¿Cómo así? Es un regalo de parte de Dios. Cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos selló con el poder de su Espíritu Santo y nos dio ese granito de fe. Y si usted y yo somos nacidos de Dios, tenemos fe. Tú tienes fe, amigo, amiga, hermana, tú tienes fe. Pero debemos de recordar y tener en mente que sin fe todo es imposible. Recuerdo ese versículo lindo que está en los evangelios, en donde nos habla y nos dice, nada podéis hacer separado de mí. Y esta es una realidad. Igual, sin fe, todo es imposible. Todo se vuelve cuesta arriba. Y en esta misma epístola de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos da una advertencia y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, no es posible, amada iglesia, agradar a Dios sin tener fe. Es imposible, porque para poder acercarnos a Dios
tenemos, fíjate bien, que creer que existe. Ese Dios que hizo los cielos, ese Dios que hizo la tierra, ese Dios que te hizo a ti. Y todo lo que está en esta tierra es hecho por Él. Tenemos que creer que Dios existe. Y entonces vamos a tener esa recompensa a esos que creemos, a esos que le buscamos. Y ahí está la recompensa, las bendiciones de Él. Pero sucede que a menudo aparecen situaciones que están afectando ese crecimiento de nuestra fe. Por eso sus apóstoles le dijeron al Señor en un momento dado: estos hombres anduvieron con Él, caminaron con Él, comieron con Él, predicaron con Él, vieron milagros, vieron que los cojos caminaban, que los ciegos recobraban la vista, que los muertos resucitaban, que alimentaban multitudes. Pero estos hombres le preguntaron y le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a estos hombres? Y también es para usted y es para mí. En un momento dado, si su fe está débil o es muy poca o es intermitente, Él les contesta y les dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué importante, qué interesante. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Un árbol grande se va a desarraigar y se va a plantar en el mar. Lo vemos imposible, en nuestra mente no nos cabe, pero Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, tenemos que creerlo. Y si lo creemos, tenemos fe, amada iglesia. Amados, cuando usted y yo carecemos de poca fe o nuestra fe es débil, somos separados de las bendiciones de Dios. ¿De qué bendiciones me habla, Pastor David? De esas promesas que están escritas en la palabra de Dios. Muchos pastores hablan de 4,000, de 5,000 promesas. No importa. Lo importante es que ahí están y están para usted y están para mí. Pero tenemos que creer que eso lo ha dicho el Señor y lo va a cumplir. Son bendiciones preparadas. Dice que Él tiene propósito para tu vida y tiene propósito para mi vida. Tiene sueños contigo, tiene sueños conmigo y esos sueños se van a cumplir. Pero cuando no tenemos fe, nosotros cortamos esa bendición. Cuando nuestra fe es poca o es débil. Cuando nuestra fe es poca o muy débil, en muchas áreas de nuestra vida terminamos siendo presas fáciles de nuestro enemigo. Hombre, qué interesante. Somos presa cuando no le creemos a Dios. Y hay áreas de nuestra vida que necesitamos nosotros tener o aumentar nuestra fe, creer en ese Dios todopoderoso, que estamos en sus manos. Y si estamos en sus manos, todo nos va a salir bien. Pero muchas veces el enemigo nos gana. Somos presas bien fácil. Creemos que no vamos a poder. Lo creemos todo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando nuestra fe es poca o débil, tomamos malas decisiones. Porque no creemos que somos hijos del gran rey. Dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es tu papá, Él es mi papá. Pero tomamos malas decisiones porque no creemos. Ay, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Debemos de creer que Él es el dueño del oro y la plata. Y si tu Padre es el dueño del oro y de la plata, bueno, ya la hicimos. Y muchas veces tomamos esas decisiones en no creerle. Cuando nuestra fe es poca o débil, comenzamos a vagar en nuestros pensamientos. Entonces afectamos nuestras emociones y todo nuestro ser. Hay depresión, nuestros pensamientos
vienen y empiezan a decir tú no puedes, y afectan nuestras emociones, viene el estrés, nos sentimos deprimidos, nos sentimos oprimidos, y todo nuestro ser, hasta muchas veces enfermamos, porque tenemos poca fe, o es muy débil nuestra fe. Cuando nuestra fe es poca o débil, nuestro gozo disminuye y nuestra paz interior se vuelve afectada. Me encanta a mí mucho el pasaje bíblico en donde habla de este hombre David, que dice que él danzaba en su presencia, había gozo, él conocía a ese Dios que estaba a su lado. Y él danzaba en su presencia porque estaba delante de ese Dios todopoderoso. Pero muchas veces no hay gozo en nuestra vida. Hay tristeza en nuestro rostro, hay amargura. Y la paz se ve afectada. No hay paz. No podemos dormir. Nos sentimos incómodos. Nos sentimos solos cuando nuestra fe es débil o es poca. Escuche, por favor, esto. Nuestra fe se va a debilitar cuando usted y yo dudamos. Entra la duda en nuestro pensamiento. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 6, yo tengo la Reina Valera de 1960, escuche lo que dice, y esto es para usted y esto es para mí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchos hoy en día andamos de esa manera, echados de un lugar a otro porque dudamos, porque el que está con nosotros es mucho más grande que el que está en este mundo. Y ahí somos arrastrados porque dudamos, pedimos y no creemos que nos va a ser concedido. Ve qué importante y qué interesante se vuelve hablar y preguntarnos cómo está nuestra fe. Y todo lo que estamos hablando sucede porque no vemos a Dios trabajando en nuestro problema, no vemos a Dios trabajando en nuestra circunstancia, no vemos a Dios trabajando en nuestras depresiones, no vemos a Dios trabajando en nuestras enfermedades y vemos que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque dudamos. Dudamos, amada iglesia. Y no es tiempo de dudar. Hay una prueba contundente en este tiempo, en el tiempo de la pandemia. Hemos visto la mano de Dios en tu vida y en mi vida, en la vida de tu familia y en la vida de mi familia. Dios ha tomado control. Pero cuando dudamos, no salimos de nada. Entonces, si esto es así, el propósito de esta enseñanza es que tú y yo tomemos en cuenta algunos consejos que nos van a permitir que nuestra fe sea una fe en continuo crecimiento, una fe sólida, una fe que nos permita ver a Dios obrando en nuestra vida. Tenemos que tomarlo en cuenta. Número 1, el primer consejo. Debemos de creer que la Biblia es Dios hablando. Voy a repetirlo. Tenemos que creer que la Biblia es Dios hablando. ¿Cómo así? Debemos de considerarla como la autoridad absoluta de parte del Dios Altísimo. Es Dios hablando. Para que podamos nosotros tener una fe en continuo crecimiento. Y esto lo afirma el Señor a través de Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 19, en donde nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Habla aquí de la palabra profética.
Y la palabra profética tiene 3 elementos importantísimos que yo quisiera, amada iglesia, que tú los atesoraras y los pusieras en práctica. La palabra profética te exhorta, la palabra profética te consuela y la palabra profética ¿sabe qué? Además, te consuela, te exhorta y además de exhortarte, te edifica. Esa es la palabra profética, no hay otra cosa. Por eso dice que estemos atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Es una lumbrera a nuestro camino, es una lumbrera a nuestros pies. Él nos conduce, Él nos dirige la palabra, hablando a nuestro corazón. Y en el versículo 20 de Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, nos sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No. Es para todos, para buenos y malos. Esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios. Y en el versículo 21 sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Interesante. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cierto que hombres lo escribieron, pero fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, amada iglesia, a medida que tú y yo creamos lo que la Biblia dice acerca de ese Dios todopoderoso y lo pongamos en práctica, vamos a tener confianza en Él. Cuando estemos pasando por las pruebas, cuando estemos pasando por las circunstancias y tomamos en cuenta su palabra y creemos que Dios está hablando a nuestra vida, nuestra fe aumentará. Va a estar en continuo crecimiento. Consejo número 2. Debemos permitirle a Dios que nos dirija en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando esto sucede, nuestra fe va a aumentar. Voy a ilustrárselo de una forma práctica. Si a ti te dijera el Señor que esta noche va a estar en tu casa y que va a posar en tu casa y que lo invites a comer, ¿cómo tú tendrías tu casa? ¿Cómo prepararías tu casa? Obviamente, esa sala estaría brillante, el comedor excelente, la cocina quizá mamá la prepararía ordenada, estaría ordenada. ¿Cierto o no cierto? Pero el Señor nos dice que le permitamos a Él ser dirigidos por Él en todas las áreas de nuestra vida. Si el Señor te pregunta, quiero pasar, escucha bien, a tu dormitorio, a tu patio, y sabes que ese dormitorio y ese patio no está ordenado, entonces no lo dejas entrar. Te lo ilustro de esta manera para que lo podamos entender en una forma sencilla. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que le permitamos que Él nos dirija para que Él ordene nuestras áreas. Su palabra dice que somos morada y templo del Espíritu Santo. Yo soy templo, tú sos templo. Y por lo tanto tenemos que ordenar, permitirle a Él que nos ordene. Hay cosas que están desordenadas en nuestra vida y tenemos que permitirlo que Él ordene nuestra vida. Entonces nuestra fe va a aumentar porque vamos a ver cambios, vamos a estar diferentes, vamos a vivir como Él quiere que vivamos, quieta y piadosamente. Tercer consejo. Tenemos que activar continuamente nuestra fe. Esto es ejercitándola continuamente para que nuestra confianza total llegue a las manos de Dios. Porque su palabra dice que nada es imposible para Dios. ¿Cierto o no cierto? No hay nada que Dios no lo pueda hacer. Todo lo puede hacer. Ese Dios todopoderoso todo lo puede hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero necesitamos ejercitarnos en nuestra fe. Y al ejercitarnos nuestra confianza va a crecer. Y si nuestra confianza crece, nuestra fe crece. Y si crece nuestra fe, vamos a tener los mejores resultados. ¿Cierto?
Vaya conmigo a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y si tú lo crees y yo lo creo, nuestra fe va a aumentar. Consejo número 4. Creer en las promesas de Dios. Esto es precioso. Dios conoce todo nuestro ser. Dios conoce nuestras necesidades, amada iglesia. A mí me encanta muchísimo el Salmo 23, en donde el Salmo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sé que tú lo sabes, amado, amada, tú lo sabes de memoria, pero tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo para poder recibir esa bendición. Que tu pastor es Jehová de los ejércitos, y si Él es, nada te faltará. Dice el mismo Salmo: en pastos delicados te hará descansar. Mira qué interesante. Yo lo creo, y porque lo creo, realmente el Señor, yo voy a tomar esas promesas y las voy a hacer mías, porque Él conoce mi necesidad. Mateo capítulo 6, versículo 8 dice, en donde Dios habla de que Él conoce todas nuestras necesidades. El Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Ella las conoce, pero a papá le gusta que tú se las pidas, que yo se las pida. ¿Por qué? Porque necesitamos creer en esas promesas. Y hay tantas promesas en la palabra de Dios. Les dije, muchos saben, pastores hablan de 5,000, de 4,000, de 6,000, no importa. Ahí están las promesas y tenemos que creerlas en esas promesas. Y a la medida que nosotros creamos esas promesas, hombre, nuestra fe va a estar en continuo crecimiento. Mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. ¿Cierto o no es cierto? Él lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, hombre, si Él lo ha dicho, eso así es. Y aquí nos habla Mateo de eso, que Él conoce nuestras necesidades. Antes de que nosotros las pidamos, Él ya las sabe. Y por lo tanto, Él quiere también que tú tengas de esas necesidades, Él te las va a suplir. Y en cuanto nosotros lo creamos, nuestra fe va a aumentar. Último consejo, importantísimo, y escúcheme por favor. Tenemos que recordar en nuestra mente y en nuestro corazón la fidelidad de Dios. Y en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice: aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel, amada iglesia, pues no puede negarse a sí mismo, porque Él es Dios, Él es fiel. Y lo reafirma en Números 23, libro de Números 23, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre, dice, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Claro que lo va a cumplir, porque Él es Dios y lo ha prometido. Hay una alabanza que a mí me encanta y en momentos difíciles de mi vida yo la cantaba, en donde Él habla de su fidelidad. Y dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Se la puede, verdad? ¿Cree que Dios es fiel? Dios sigue siendo fiel y Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo.
Lo dice su palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto hace aumentar nuestra fe, amada iglesia. No debemos de olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvides de dónde Dios te sacó, por su fidelidad, por su amor. No podemos olvidar, su fidelidad es grande, es incomparable, así como lo habla esa alabanza tan preciosa. Quiero concluir, amados. Una fe en continuo crecimiento es producto de la obediencia. Que no se le olvide esto. Es decir, nuestra fe va a aumentar y nuestro resultado que vamos a tener a través de eso, obedeciéndole a Dios. La fe aumentará como resultado de nuestra obediencia a Dios. Y cada paso que tú y yo demos de obediencia va a fortalecer nuestra confianza en Dios. Y si nuestra confianza en Dios es fortalecida, vamos a tener una fe en continuo crecimiento. Por lo tanto, te aconsejo a que comiences a dar pequeños pasos para que tú tengas una fe en continuo crecimiento. Nunca nos olvidemos de esto, de que Dios es bueno y seguirá siendo bueno para siempre. En la palabra de Dios hay muchos registros de hombres y mujeres que tuvieron en un momento dado, fíjate bien, una fe en donde ellos dependieron totalmente de Él. Y vemos el registro en la palabra de Dios, de un David, de un Josué, de un Moisés, de un José, de un Abraham, y muchos más, mujeres, de Ana, de Ruth, hombres y mujeres que dependieron y que también tuvieron sus problemas, pero lo importante, que ellos tomaron estos consejos, y al tomar estos consejos, su fe aumentó, y al aumentar su fe, Dios se agradó de la fe de ellos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Amado hermano, amada hermana, joven, amigo que me has escuchado, que has escuchado esta reflexión, eso es lo que Dios quiere para tu vida y también la que Dios quiere para mi vida. Que nuestra fe esté en continuo crecimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, principalmente por esta enseñanza tan preciosa y tan hermosa acerca de la fe, en ese continuo crecimiento, en donde tú nos has hablado acerca de estos consejos, Señor, que queremos poner en práctica, porque el deseo nuestro también es que nuestra fe vaya de aumento en aumento, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, bendice a cada hermano y a cada hermano que ha escuchado este mensaje, para que en su diario vivir ponga en práctica estos hermosos consejos que ha escuchado el día de hoy. Queremos, Padre, también pedirte que tu presencia y el poder del Espíritu Santo se quede en cada hogar de nuestros hermanos y amigos que escucharon esta pequeña reflexión en esta ocasión, en el nombre poderoso de Jesús. Amada iglesia, que Jehová de los ejércitos te bendiga, que te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y de toda tu familia y ponga en ti y en todos tus seres queridos esa paz que solamente Él la puede dar. Amada iglesia, solo me resta recordarles nuestros servicios dominicales. A las 10 en punto tenemos nuestro tiempo de escuela bíblica infantil. No se lo pierdan, niños. Padres, estén atentos para que sus hijos vean esa franja infantil y esas enseñanzas preciosas que las maestras han preparado. Y por supuesto a las 10:30 nuestro servicio de adoración, fiesta en su presencia.
Que Dios me los bendiga, les amo en el amor del Señor Jesús y hasta la próxima. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.